Oye, es vídeo, ¿eh? Sí, porque yo en 2003 fui a... ¡Ole! Mirad para acá, jóvenes. También que entrena con todos los... Vamos ya, señor alcalde, señores emprendedores, que va a encargar de la primera semana, Natalia Pereira, Montino Fernández, Alacón, el trofeo. Nos vamos, por favor. Aquí tenemos un podio femenino, repetimos, un podio internacional, lo presente y lo futuro. Ahí tenemos a Miguel Ángel Fernández López entregando y este Alacón. Señor alcalde. Siempre se me pone en el medio. Segunda clasificada, Leticia Fernández Barbosa. Flores. Segunda, Leticia. Recibiendo todavía Solange, un plaza patrocinadora de la prueba, entrega de Leticia Fernández Barbosa, que representa al equipo Porriño. Desde todos los años de Estados Unidos, pensando los podios aquí en Pontevedra. Femenino que ya rematamos. Y aquí el podio de la prensa. Un fuerte aplauso. El primero, como no, un hombre de casa, la casa de José Antonio Ramallo. El que tiene victoria después de 9 años. Bien, José, bien. José Antonio Ramallo, que recibió aquí en el 2002, vuelve a vencer en el 2011. Nos acompaña Ángel Sadaki y Roberta Genaravistius. Dos atletas de la gimnástica, no va a estar todo el podio. Le vamos a entrega de premios. José Amón, que entrega Miguel Ángel Fernández López, a José Antonio Ramallo, ahorita el Consejo Femenino. ¿Le vas a dar un beso? Manía de dar los trofeos de espalda. Oye, echa el jamón para acá. También Víctor Riobó, vencedor de Se produce de ganar Pontevedra otra vez. Aquí es una carrera que después de 8 años no corría esta carrera en esta competición y este año sería lo iba a ganar, la verdad. De hecho, los asaltos más y fue el objetivo de tener a una atleta como el Víctor Riobó y poder quedarse en la categoría final. Digo, muy emocionada, muy de ganar ya cuántas veces van Solange aquí en Pontevedra. Pues creo que 3. La tercera vez este mínimo, fue con un año que difícil la trabajada, pero quería volver y volvió a ser unos años que ya tengo. ¿Y qué significa para ti venir aquí a Pontevedra, a este ambiente que ves aquí, que seguramente verás pocos en las ciudades españolas como este, ¿no? ¿Qué significa ganar aquí en Pontevedra? Pues para mí es una ganada espectacular, que me venía conmigo por el entrenamiento, yo me he instalado bastante bien, y yo el ritmo también, y el ambiente es espectacular, cada vez me encanta y este año vino Pues enhorabuena a esta atleta que representó a España en el Campeonato Europeo de Campo a veces, muy pocas veces, y ahora sí ya despedimos hasta el